Cuando hablamos de sociología, hablamos de una ciencia que estudia la sociedad humana de manera sistemática. No se trata solo de observar a los individuos, sino de entender las relaciones, los procesos y las estructuras sociales que nos rodean. Desde los grupos más pequeños hasta las instituciones más amplias. A diferencia de otras ciencias sociales, la sociología tiene una mirada más general e interrelacional. Lo que busca es conectar diferentes dimensiones de la vida social, como lo económico, lo político o lo cultural, sin dar por hecho que todas pesan lo mismo, sino intentando ver qué factores predominan en cada situación. Adoptar una mirada sociológica implica cuestionar lo que nos parece obvio, ver lo extraño en lo que nos resulta familiar y reexaminar la experiencia desde perspectivas distintas. Ahora bien, la sociología es una ciencia y como tal comparte algunas características fundamentales. Es empírica y teórica, está abierta a revisión y se construye de manera acumulativa. Además, es crítica, porque no se conforma con las apariencias, sino que trata de desenmascarar las ideologías que enmascaran la desigualdad. Pero a diferencia de las ciencias naturales, su objeto de estudio son personas, no átomos. Y eso hace que no pueda limitarse a un único método. Por eso, combina herramientas cuantitativas, como encuestas o análisis estadísticos, con metodologías cualitativas, como la observación participante o las entrevistas en profundidad. Ambas se complementan, porque si nos quedamos solo con números perdemos la riqueza de los significados, y si nos quedamos solo con interpretaciones subjetivas, nos faltan las regularidades y las tendencias. Un punto delicado es la relación de la sociología con los valores. Todos tenemos prejuicios y creencias que pueden distorsionar la forma en que interpretamos lo que vemos. Por eso, el sociólogo tiene que aprender a suspender juicios y exponer sus resultados a la crítica. Es cierto que, al estudiar la sociedad, el investigador también se estudia a sí mismo, pero eso no es una desventaja. Al contrario, la subjetividad, cuando se combina con el rigor de los datos, permite captar significados más profundos de la experiencia social. Otro aspecto clave es la teoría. Los datos por sí solos no nos dicen nada si no los interpretamos dentro de un marco teórico. Las teorías sociológicas no buscan verdades absolutas, sino explicaciones y predicciones que sean válidas en cierta medida. Deben ser empíricamente contrastables, dialogar con las teorías anteriores y aspirar a un cierto grado de generalidad. Robert Merton proponía que nos centremos en teorías de alcance medio, más cercanas a la evidencia y más fáciles de manejar. Max Weber, por su parte, introdujo los tipos ideales, modelos conceptuales que no existen en estado puro, pero que sirven como herramientas para entender la realidad. Y aquí distinguimos entre microsociología, que se centra en las interacciones cara a cara, y macrosociología, que estudia grandes sistemas sociales y cambios de largo plazo. Aunque diferentes, ambos niveles están conectados. Para entender cómo nace la sociología, tenemos que situarnos en el contexto de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ambas transformaciones rompieron tradiciones, aceleraron la urbanización y provocaron migraciones masivas, dando lugar a nuevos problemas sociales. Surge así la necesidad de una ciencia que pueda explicar estos cambios y aportar soluciones. Auguste Comte fue quien acuñó el término sociología. Su propuesta, llamada positivismo, defendía que el conocimiento válido debe basarse únicamente en la observación y la experiencia, rechazando la especulación. Con su famosa Ley de los 3 estados, explicó la evolución del pensamiento que será humano. Primero, un estado teológico dominado por explicaciones religiosas. Después, un estado metafísico basado en ideas abstractas. Y finalmente, el estado positivo en el que se buscan leyes verificables. Para Comte, la sociología sería la culminación de ese estado positivo. La ciencia que debía guiar a la sociedad industrial hacia el consenso y el orden moral. Émile Durkheim, en cambio,
Insistió en que los hechos sociales son realidades exteriores a los individuos y tienen fuerza coercitiva. Propuso estudiarlos como cosas, es decir, con el mismo rigor que un objeto material. Su preocupación principal fue la cohesión social. En las sociedades tradicionales predomina lo que llamó solidaridad mecánica basada en la semejanza y en una fuerte conciencia colectiva. Mientras que en las sociedades modernas aparece la solidaridad orgánica basada en la diferencia y la interdependencia que surge de la división del trabajo. Cuando los cambios son demasiado rápidos, se produce la anomia, una situación de falta de normas que genera desorientación e incluso problemas sociales. En su estudio sobre el suicidio, Durkheim demostró cómo la integración y la regulación social influyen en las tasas de suicidio. Karl Marx, por su parte, colocó en el centro de su análisis el conflicto social. Para él, la historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases. El capitalismo industrial enfrenta a capitalistas y proletarios, y ese enfrentamiento es el motor del cambio. Marx distinguió entre infraestructura, que es la economía, y superestructura, que incluye el derecho, la política, la moral o la religión. Según él, la infraestructura condiciona a la superestructura, y esta última justifica y reproduce la dominación. Habló también de falsa conciencia, cuando los trabajadores interpretan sus problemas como fallos individuales y no como consecuencias de la estructura social. Para Marx, el capitalismo produce alienación del proceso de trabajo, del producto, de los demás y de uno mismo, transformando la actividad en una experiencia deshumanizadora. Su superación requeriría que los trabajadores tomaran conciencia de su situación y se organizaran para cambiar el sistema. Finalmente, Max Weber subrayó el papel de las ideas y los valores. En su famosa obra sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, explicó cómo la doctrina calvinista de la predestinación generó un ascetismo intramundano basado en la disciplina, el trabajo duro y la reinversión, valores que favorecieron el desarrollo del capitalismo moderno. Más allá de esta tesis, Weber destacó que la modernidad está marcada por un proceso de racionalización. La organización de la vida social según reglas impersonales, cálculo y eficiencia. Ese proceso se traduce en burocracias cada vez más grandes y especializadas, que organizan desde la economía hasta la política y la ciencia. Y aunque la racionalización ha sido eficaz, también puede ser deshumanizadora, atrapándonos en lo que Weber llamó la jaula de hierro de la burocracia. En resumen, esta primera unidad nos enseña a entender la sociología como una ciencia que combina métodos, teorías y miradas múltiples para explicar cómo funciona la sociedad. Nos muestra sus raíces en el positivismo de Comte, la cohesión de Durkheim, el conflicto y la alienación de Marx y la racionalización de Weber. Y sobre todo, nos invita a mirar la realidad social con una actitud crítica, cuestionando lo que parece evidente y reconociendo la complejidad de lo humano.